enfermedades para realizar actividades mineras, agrícolas y de ganadería. Poco a poco los españoles se fueron relacionando con los indígenas, al igual que con los africanos. Sin embargo, las culturas que más predominaron en esta época fueron las europeas y las indígenas. Y esto creó nuevas generaciones, hasta el día de hoy, que la mayoría de personas en nuestro país son causa de este mestizaje que duró 300 años. Hasta el año 1829, cuando se creó el Plan de Iguala por Agustín Iturbide, el cual abolía por completo la esclavitud de las personas afromexicanas. Sin embargo, a pesar de todo eso, de todo lo que vivieron las personas afromexicanas y que por fin se aboliera su esclavitud y quedaran en libertad, por decirlo así, y fueran vistas como todas las demás personas, la historia de bronce mexicana decidió en ese mismo año, 1829, borrar por completo a las personas afromexicanas de la historia, como si nunca hubieran existido y como si todos sus antepasados hubieran sufrido en vano, ya que no serían recordados, al menos por la verdad histórica de bronce. Esto nos lleva ahora sí a García Márquez. García Márquez, como sabemos, es un escritor colombiano con un muy alto prestigio. Es uno de los mayores escritores hispanohablantes de toda la historia, y su obra cumbre, 100 años de soledad, relata de manera crítica bastante el mestizaje, ya que lo podemos encontrar prácticamente en todos los personajes. José Arcadio Buendía tenía una relación con una persona de origen indígena, Úrsula, y él tenía rasgos y relaciones europeas, al igual que Aureliano, entre otros. También Pedro Páramo fue una obra bastante importante de García Márquez, donde se nos narra este mismo mestizaje, tipo de mestizaje entre los europeos y los indígenas, o incluso existe una confusión de identidad dentro del mismo Pedro Páramo para personajes como el mismo Pedro Páramo, que no se sabe bien cuáles son sus raíces. Otra obra muy importante que habla sobre el mestizaje es El otoño del patriarca, el cual narra la historia, bueno, la novela narra la historia de un dictador, el cual tiene bastantes problemas con él mismo e inseguridades provocadas por sus antepasados, los cuales eran mixtos, y él estas inseguridades las plasma de manera dictatorial y oprimiendo a las culturas minoritarias. García Márquez, en sus novelas podemos determinar que está a favor de una sociedad más humana, ya que se nos da a entender que todos los problemas y enfrentamientos que tienen que sufrir las personas de origen mestizo a lo largo de su historia, esto nos da un poco de educación a la sociedad, ya que nos da a entender que hay que ser más empáticos con las personas de los cuales no eligen su origen y sufren bastante por las discriminaciones, racismo, etcétera, o opresiones que pueden llegar a tener a lo largo de su vida. Muchas gracias. ¿Cuánto fue? 8 minutos con 12 segundos. ¿Nos avisas cuando sean los 10? Sí. Nos vamos a esperar a que den los 10 minutos.
otro aspecto a destacar es que no solo los indígenas sufren, sí sufrieron discriminación, y precisamente por eso es una también de las razones por las cuales existen todavía grupos indígenas los cuales no quieren de alguna manera juntarse con diferentes culturas y adherirse a ellas debido a todo lo que sufrieron y sus distintas creencias, las cuales no son compatibles con la cultura, en este caso nuestra, por ejemplo, en nuestro país, ya que creen en otras cosas y es completamente válido aceptarlo. Bueno, en el caso que nos mencionaste sobre el entonces de Gabriel García Márquez y el mensaje, ¿considerarías tú que su libro sería una especie de crítica a cómo se ha llevado el mestizaje tanto en Latinoamérica, ya sea de parte de los nativos, nosotros hoy en día, y los europeos hace 300, 500 años? Pues sí, es una crítica bastante profunda, sobre todo 100 años de soledad, ya que narra de alguna manera cómo viven las personas mestizas y cómo el mestizaje puede provocar ciertos desafíos a lo largo de la vida. Hasta el día de hoy existen ciertas discriminaciones hacia las personas las cuales tienen los distintos orígenes. ¿Por qué crees que existen grupos indígenas que no se integran con las demás culturas? Bueno, como ya lo expliqué, las creencias que ellos tienen en muchos casos son muy diferentes y muy radicales a las que nosotros tenemos en este caso o otras personas tienen, y también sobre todo por todo el acontecimiento pasado que vivieron, la discriminación, el racismo, y prácticamente no confían en otras culturas que no sean ellos mismos, por eso están apartadas y en conjunto ellas solas. Julia. ¿Sabes de algún evento histórico que también tuvo que ver con la discriminación y el mestizaje? Eventos históricos, sí, muy importante. Por ejemplo, puede ser Estados Unidos, que vivieron 600,000 esclavos aproximadamente durante toda la historia, hasta que en 1964 se abolió por completo la esclavitud y la separación entre los negros y los blancos. No sé por qué durante tu presentación se me vino a la mente el cuento, el ensayo de Luis Millero de Yo Indígena, donde hablan sobre la identidad. ¿Crees que la identidad de las personas latinoamericanas sigue estando afectada por haber sido colonizados? Tratamos de esconder nuestro lado indígena para tratar de ser como los españoles. Pues no creo que que Latinoamérica la mayoría de personas traten de ser como españoles. Sin embargo, sí creo que mucha gente oculta o no quiere pertenecer a la comunidad indígena, ya que incluso para nosotros o para muchas personas tenemos la idea de que es mal vista. Sin embargo, pues como García Márquez lo plasma en sus novelas, a pesar de las dificultades todos son iguales, pero hoy en día yo creo que las personas es la identidad de nación prácticamente, o sea, saben de dónde vienen y muchas personas tienen sus complejos. Sin embargo, la mayoría siento que no, la mayoría no tiene, por lo menos en Latinoamérica, problema por sus raíces. Claro. ¿Crees que Gabriel García Márquez, usando directamente el tema del mestizaje en su libro 100 años de soledad, trataba de caracterizarlo como algo malo o como algo bueno? Yo creo que lo trataba de caracterizar como es, algo normal. Y en sus novelas, pues, enseña y plasma todo lo que es tanto bueno y tanto malo para las personas, pero individualmente, todo lo que sufren indirectamente, etc.
¿cuál fue la repercusión del colonialismo en Macondo? Bueno, cuando llegan a Macondo a fundarlo, José Arcadio Buendía, siendo español, y toda la opresión que vivieron los indígenas, eso podría ser una similitud, ya que a pesar de que existieran personas indígenas dentro de la familia Buendía, seguía habiendo un tipo de opresión hacia las personas diferentes a los europeos, tanto los afrodescendientes como los indígenas. Además de mestizaje, pues hay varias consecuencias como el racismo, la discriminación. ¿Qué solución crees que se podría implementar para solucionar esto, más allá de todas las campañas que se han intentado hacer? Bueno, más que nada es la educación que se les brinda a las nuevas generaciones, sobre todo en este tema, ya que debe de hablarse bastante profundo, ya que es algo que llega a afectar no solo a una persona, sino a un gran grupo de culturas. También las leyes antidiscriminación deberían ser más estudiadas y puestas en práctica en cuanto a lo político se refiere, y sobre todo, pues, justo las campañas que ya existen para la inclusión de todas las personas y la libertad de todas ellas para ser como son. ¿Dirías que hoy en día solo hay mestizaje? Hoy en día podría decirse que sí, ya que la historia de la humanidad es tan extensa, tantos años, que en algún punto de todos los árboles genealógicos tuvo que haber algún tipo de mestizaje, excepto en las culturas indígenas. Esas pueden ser que sí, no conozco muy bien acerca de esas estadísticas, pero yo considero que las indígenas sí pueden ser una sola cultura, ya que estos grupos minoritarios, los pequeños, los que siempre se quedan juntos, pueden ser que hayan pasado de generación en generación. ¿Crees que la educación puede afectar el hecho de que haya más discriminación? O sea, ¿qué tan buena la educación? ¿Cómo? O sea, porque mencionaste que, o sea, por el mestizaje y todo, pues hay mucha discriminación. Y mi pregunta es que si crees que la educación afecta que haya discriminación. Sí, por supuesto. Existen muchos casos de familias o de personas que son racistas y que le inculcan eso a sus hijos. En las escuelas no creo que suceda el caso, pero precisamente para prevenir todo esto debería implementarse en los centros de educación, como son las escuelas y todo, pláticas o charlas las cuales tengan que ver con el mestizaje y toda la inclusión que se le da a las personas. No solo el mestizaje de diferentes culturas, sino también de diferentes orígenes, etcétera, diferentes creencias. ¿Consideras que el ser mestizo representa de alguna forma a un ser humano superior a, por ejemplo, una raza, por decirlo así, pura? No, para nada. El ser mestizo y las razas puras es prácticamente lo mismo. O sea, me refiero, todos son seres humanos y no tienen nada que ver el ser de otra cultura. Nada más lo único que cambia son las creencias, los pensamientos, el relacionarse con las personas, pero de ahí en fuera todos son seres humanos.